Estado-Nación. Ese Estado-Nación hoy debe de ser defendido por el país entero. Y hemos planteado nosotros que hay que hacer un plan de nación para defender nuestra soberanía nacional. Ahí hay un llamado a la oposición dominicana. La oposición dominicana, cada vez que puede hablar en contra de lo que está haciendo este gobierno en favor de nuestra soberanía, lo retuerce. Cada vez que tiene que hablar acerca de las posiciones importantes que este gobierno tiene, lo retuerce. Nunca ha asistido a los llamados que ha hecho el presidente para fortalecer nuestro Estado-Nación y hacer un proyecto de nación. El proyecto de nación que nos llama la Constitución de la República. La Constitución de la República es un verdadero plan de desarrollo que hay que tomar en cuenta y que tiene la oposición que asumirla. Porque si perdemos la soberanía nacional, ni vamos a tener el gobierno que tenemos elegido por el pueblo, ni podrán volver la oposición al poder. La oposición tiene una omnibulación, está cegada, porque es un gobierno de 20 años, con cierta prosperidad material, pero que se dejaron vencer por el egoísmo y el afán de recursos mal habidos desde el Estado. Entendieron que si la oligarquía se hacía dueña de los gobiernos para grandes ganancias, un partido en el gobierno tenía que hacer lo mismo. Y no es verdad. El que va a dirigir un país de manera política tiene que hacerlo desde el punto de vista de las leyes y la Constitución de la República. No puede fallar y convertirse en comerciante. Eso lo comenzamos a discutir, este que habla aquí, con el doctor Antonio Abreu, en el 1984, y comenzamos a romper por eso. Porque el objetivo de Juan Bosch no era en ningún momento que los que estaban usufructando el Estado negociaran como vulgares negociantes y compitieran con ellos. A los negociantes, a los productores, a la gente que trabaja en las industrias, hay que dejarle su plazo aparte. La parte de lo que diría en el Estado es manejar los impuestos, cobrarlos, fiscalizar los gastos del Poder Ejecutivo, para que haya un Poder Ejecutivo noble, honorable, honesto, que pueda realmente hacer un trabajo que le permita a los sectores productivos y comerciantes hacer el trabajo que a ellos les corresponde para ampliar la base social del trabajo, la base económica, y el Estado ser quien lo administre. El PLD falló en la administración de los recursos, por eso tiene mucha gente señalada como candidato a ir preso, y la oposición se ha centrado en volver al poder para dos cosas: para liberar de esa posible condena por la corrupción, para que otros no caigan presos, y para volver a seguir usufructuando del Estado, porque nunca le han dicho al país, la oposición, y eso se lo reclamamos nosotros hoy, nunca le han dicho al país, excúsenme, que tuvimos compañeros que realmente cometieron actos de corrupción. Vamos a negociar con el Ministerio Público, como dirigente político. El que ellos agarren, porque realmente se demostró que cometieron actos de corrupción, que purgue su pena o negociamos, para que ellos no duren tanto, vuelvan otra vez, se rediman y puedan pensar en volver al poder. Pero la oposición tiene que saber que hay una amplia cantidad de dominicanos que no va a creer que ellos van a hacer otra cosa que no sea volver a la corrupción. Porque estamos viendo candidatos que se han hecho posiblemente millonarios y por eso tienen posibilidad de volver al poder. No es el dinero lo que tiene que llevar a un político al poder. Lo que tiene que llevar al político al poder son los méritos y profesionalización que reclama el artículo 142 de la Constitución. ¿Para qué? Para servirle al interés nacional, al bienestar colectivo y el desarrollo del pueblo dominicano, como establece el artículo 216 de la Constitución en su numeral 3. Eso es lo que tenemos que buscar. El pueblo dominicano, en medio de la posibilidad de una guerra mundial que hay, que nadie puede negar las posibilidades, tiene que defender su institucionalidad y su unidad como nación. Es ahí que tienen que llegar los grupos opositores, a sentarse con el gobierno. ¿Cómo vamos a fortalecer esta nación para librarnos de la posibilidad de una invasión haitiana que esté apadrinada
por los sectores de poder internacional, como es la misma ONU. ¿Cómo se explica que si hace más de 2 o 3 años que el gobierno está luchando diplomáticamente para que haya una seguridad en Haití y se dispone que vayan los kenianos, solamente 400 soldados? ¿Por qué no van los 2.000? ¿Por qué no van 10.000? ¿Por qué los cascos azules no entran en un acuerdo con el gobierno que hay en Haití para aumentar la efectividad de los soldados? ¿Por qué? Porque están esperando que haya un desbordamiento haitiano hacia acá, que haya una anarquía para entonces invadirnos. Y más ahora que ellos quieren seguir hacia la Tercera Guerra Mundial. Nadie puede negarlo. Nadie puede negarlo porque ya Francia, Inglaterra y Estados Unidos han permitido que las herramientas militares que tienen, las armas militares que provocarían la respuesta nuclear de Rusia se dé. Tal vez porque Rusia fue desmantelada la Unión Soviética en el 1989, posteriormente pierden esos países la Guerra Fría y ahora se entiende que debe haber una escalada militar tanto entre Europa, la OTAN y Rusia como Israel en el Medio Oriente, porque si logran situarse militarmente por encima de esas naciones, han ocupado ya la posición militar para seguir dominando al mundo. Nosotros le pedimos a los Estados Unidos, aquí, hoy, que el destino manifiesto que ellos crearon cuando tomaron más de 1,5 millones de kilómetros en México, y crearon el destino manifiesto donde ellos iban a ser los dueños del mundo, que entiendan que ese destino manifiesto tienen que cambiarlo por un destino compartido. Si no lo hacen, la respuesta puede ser contraria a lo que ellos esperan. Puede ser.